Natalia García pasó la mayor parte de su vida en el rancho de su abuelita, que se convirtió en su verdadero hogar. Los papás de Natalia fallecieron en un accidente aéreo mientras volaban hacia Alaska. Eran geólogos investigando unos yacimientos prometedores en esa zona tan agreste. Después de la tragedia, su abuela, Rosalía García, tomó la responsabilidad de cuidar a la pequeña Natalia, que en ese entonces tenía apenas 5 años. A pesar de su edad avanzada, doña Rosalía manejaba el rancho ella sola y era bien respetada por todos en la comunidad. Además, conocía un montón sobre hierbas y raíces, y las usaba para hacer cocimientos y tinturas curativas. El rancho, rodeado de campos verdes y extensos, era un lugar de aprendizaje y consuelo para Natalia. Ahí, aprendió no solo sobre la tierra y la naturaleza, sino también sobre la resiliencia y la fortaleza del espíritu humano. Doña Rosalía, una mujer de palabras sabias y manos hábiles, le enseñó a su nieta no solo los secretos de las plantas, sino también la importancia de escuchar y cuidar a los demás, una lección que Natalia llevó consigo toda la vida. Fue su abuela quien le inculcó a Natalia el amor por la medicina, marcando así su destino. Después de terminar la prepa, la joven entró a la Facultad de Medicina, donde se graduó con honores. Al mismo tiempo, Natalia también se especializó en masaje terapéutico y terapia manual. «Mi nieta está lista, seguro sacó eso de mí», decía con orgullo la señora García. Y vaya que había verdad en esas palabras, porque todos los que conocían a Natalia en persona estaban de acuerdo con la señora García. Durante sus estudios, Natalia destacó por su enfoque holístico de la medicina, combinando su conocimiento sobre hierbas y terapias naturales con prácticas médicas modernas. Esto la convirtió en una médica única, capaz de ofrecer un cuidado más completo y empático a sus pacientes. Su abuela, siempre atenta, seguía el progreso de Natalia con una mezcla de orgullo y admiración. Para Rosalía, ver a Natalia cumpliendo sus sueños y usando lo aprendido en el rancho en su práctica médica era la prueba de que el legado de la familia García seguiría vivo e influyente. Sin embargo, cuando llegó el momento de buscar trabajo, Natalia se dio cuenta de que no podía hacerlo. Primero, entendió que había mucho por hacer en el rancho y que no podía dejar a su abuela sola. «No deberías quedarte aquí conmigo, tienes que pensar en tu propia vida, la mía ya casi se acaba», le dijo la señora García. «Ay, abuelita, todavía estás joven», le respondió Natalia. Así, la abuela de Natalia se convirtió en su primera y única paciente. La nieta responsable le aplicaba inyecciones a la señora García, le ponía una crema especial para sus dolores de espalda y vigilaba su presión arterial con mucho cuidado. Este nuevo rol no solo fortaleció la relación entre abuela y nieta, sino que también le dio a Natalia una experiencia práctica valiosa. Ella usaba su conocimiento médico para cuidar a su abuela, adaptando tratamientos para satisfacer las necesidades específicas de la señora García. Al mismo tiempo, la joven doctora se esforzaba por mantener el rancho a flote, aprendiendo sobre agricultura y gestión de negocios. Aunque era una rutina exigente y a veces agotadora, para Natalia era gratificante, ya que se sentía realizada al poder devolver todo el amor y cuidado que había recibido de su abuela durante toda su vida. El rancho de la señora García quedaba lejos del centro de la ciudad, así que Natalia a menudo tenía que ir hasta allá para comprar medicinas para su abuela. Siempre trataba de tener un extra de medicamentos, por si acaso la salud de su abuela empeoraba. Fue en una de esas vueltas a la ciudad cuando conoció a Francisco Méndez. Por casualidad, el chico estaba en la misma farmacia que Natalia, comprando medicinas para su abuelo. Se toparon en la caja, haciendo que Natalia tirara su dinero. «Ay, discúlpame, fue culpa mía», exclamó él, apresurándose a recoger las monedas. Natalia se sonrojó y bajó la mirada, algo avergonzada. Este encuentro inesperado con Francisco abrió un nuevo capítulo en la vida de Natalia. Empezaron a charlar mientras Francisco ayudaba a recoger el dinero. Descubrieron que tenían mucho en común, incluyendo el amor y dedicación a sus abuelos. Francisco, que también vivía en un campo, compartía con Natalia las dificultades y alegrías de la vida rural. La plática fluyó natural y, al despedirse, intercambiaron números de teléfono. En los días siguientes, se mandaron mensajes frecuentes, iniciando una amistad que rápidamente se convirtió en algo más. 10 minutos después, ambos ya habían comprado lo necesario y se encontraban sentados en un banco cerca de la farmacia, riendo y charlando de mil cosas, como si se conocieran de toda la vida. Natalia nunca había encontrado a alguien tan interesante como Francisco. Era inteligente y bien informado, pero lo más importante, no tenía ese aire de arrogancia que muchos jóvenes de su edad tienen.
No hablaba mucho de sí mismo, pero parecía genuinamente interesado en Natalia. Ella habló con franqueza sobre su crecimiento en el rancho y su crianza con su abuela, valorando la honestidad y sin ver nada de malo en ello. Natalia notó que Francisco tenía una manera única de escuchar, prestando verdadera atención a sus palabras. Eso la hizo abrirse más, compartiendo detalles de su infancia, sus sueños e incluso sus inseguridades. El joven mostraba empatía y comprensión, cualidades que Natalia admiraba mucho. Quedaba claro que, a pesar de sus diferentes orígenes, había una conexión genuina entre ellos, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Para su propia decepción, Francisco no encontró el valor para contarle a Natalia que venía de una familia acaudalada y que era, de hecho, hijo de un millonario. Su padre, Andrew Méndez, había fallecido 6 meses atrás en un accidente de coche, y su abuelo había sufrido una caída reciente de un acantilado mientras escalaba una montaña con su equipo. Afortunadamente, Raúl Méndez sobrevivió al accidente, pero había quedado en coma desde entonces. Es difícil decir por qué Francisco no le contó todo esto a Natalia. Probablemente, sentía vergüenza de su riqueza y temía que Natalia lo viera como uno de esos jóvenes ricos que solo malgastan el dinero de sus padres sin lograr nada por sí mismos. Claro, sus mentiras hacían que Francisco se sintiera incómodo, pero era algo con lo que estaba dispuesto a lidiar. Dando respuestas evasivas, el joven trataba de crear una historia alternativa para él mismo. Francisco temía que la verdad pudiera crear un abismo entre él y Natalia, dañando la conexión genuina que habían establecido. Francisco se preocupaba de que Natalia pudiera juzgarlo por sus orígenes, pensando que era un niño mimado o ajeno a las realidades de la vida. Quería que Natalia lo conociera por quien era él realmente, no por la fortuna de su familia. Al mismo tiempo, reconocía que su omisión podría ser vista como una traición de confianza si Natalia descubría la verdad más adelante. Este dilema moral lo atormentaba, pero seguía ocultándose detrás de medias verdades, esperando encontrar el momento perfecto para revelar su verdadera identidad. Después de acompañar a Natalia a la parada del camión, Francisco le preguntó si podían verse de nuevo al día siguiente. Para su gran alegría, su nueva amiga aceptó. Desde entonces, los jóvenes empezaron a verse regularmente, algo que no pasó desapercibido para Rosalía García. ¿Con quién te estás viendo, mi hija? Por favor, no me digas que vas a la ciudad todos los días por negocios, preguntó la señora García, mirándola a los ojos. Sí, abuelita, tienes razón. Conocí a un hombre. Parece perfecto, justo el tipo de persona que he estado buscando por mucho tiempo, respondió Natalia. Se sentía cada vez más cerca de Francisco, y las horas que pasaban juntos estaban llenas de risas y conversaciones profundas. Se sentía sorprendentemente cómoda con él, compartiendo pensamientos y sueños que nunca había revelado a nadie. Francisco, por su parte, estaba fascinado por la sencillez y autenticidad de Natalia. Admiraba cómo vivía en armonía con la naturaleza y cuidaba a su abuela con tanto amor. Con cada encuentro, Francisco se sentía más obligado a revelar su verdadera identidad, pero el miedo a perder la confianza de Natalia lo frenaba. Rosalía García frunció el ceño al escuchar esto. La anciana estaba muy preocupada de que su nieta repitiera sus errores. Rosalía nunca hablaba de su pasado y trataba de mantenerlo en secreto. Sin embargo, algunos de los vecinos más viejos del pueblo recordaban lo salvaje que había sido Rosalía García en su juventud. Mientras tanto, la anciana siempre fue muy cautelosa respecto al nuevo amigo de Natalia, aconsejándole a su nieta que tuviera cuidado. Natalia, sin embargo, no veía nada malo en su relación con Francisco y creía firmemente que estarían bien. A pesar de las advertencias de su abuela, Natalia confiaba en sus sentimientos y en la conexión especial que tenía con Francisco. Creía que, juntos, podrían superar cualquier desafío que se presentara. Por otro lado, Rosalía, aunque preocupada, no quería imponer sus propias experiencias a su nieta, reconociendo que Natalia necesitaba tomar sus propias decisiones y aprender de ellas. Luego, por razones fuera del control de la joven pareja, tuvieron que estar separados por un tiempo, ya que Francisco tenía que atender los problemas que enfrentaba el negocio de su difunto padre. La distancia y la falta de comunicación empezaron a pesar sobre ellos, creando una tensión que antes no existía. Francisco estaba inmerso en reuniones y decisiones complicadas, intentando salvar el legado de su familia, mientras que Natalia lidiaba con la sensación de abandono e incertidumbre sobre el futuro de su relación. Se preguntaba si Francisco estaba realmente comprometido o si había algo más que él no estaba contando.
la separación forzada hizo que ambos reflexionaran sobre sus sentimientos y lo que realmente querían el uno para el otro, enfrentándolos a la realidad de que las relaciones requieren no solo amor, sino también comunicación y confianza. Por supuesto, manteniendo su leyenda, Francisco no le contó a Natalia ningún detalle de todo esto. En su lugar, inventó una explicación diferente para justificar su ausencia temporal. Resulta que, tras la muerte de Andrew Méndez, su esposa tomó el control de la empresa. Amanda Méndez, madrastra de Francisco y primera esposa de Andrew, era una mujer obstinada y algo cruel, lo que llevó a muchos empleados de la empresa a renunciar, dañando el negocio. Francisco, en cambio, era una persona tranquila y equilibrada, y por eso era tan querido y respetado por sus subordinados como lo había sido su difunto padre. Así que Francisco se fue a una de las sucursales de la empresa para resolver algunos problemas e intentar recuperar las ganancias. Le contó a Natalia que estaba ayudando a un viejo amigo de la familia con unos asuntos urgentes de negocios. Francisco pensó que esta explicación mantendría a Natalia ajena a la verdadera complejidad de su vida y al peso de sus responsabilidades. Mientras tanto, trabajaba sin descanso, no solo para preservar el legado de su padre, sino también para evitar que Natalia descubriera la verdad sobre su vida y su riqueza, temiendo que eso pudiera cambiar la imagen que ella tenía de él. Mientras tanto, Natalia enfrentaba un grave problema en su vida. La salud de su abuela Rosalía estaba empeorando rápidamente. Un día, la mujer simplemente no pudo levantarse de la cama, sufriendo de dolores en el pecho y quedándose acostada durante horas. Cuando Natalia llamó a una ambulancia, descubrieron que su abuela estaba sufriendo un ataque al corazón causado por una enfermedad cardíaca progresiva. El veredicto del cardiólogo fue devastador: su abuela necesita una cirugía, y lo más rápido posible, dijo el cirujano torácico. Al saber cuánto costaría la cirugía, Natalia entró en pánico. No tenía ese dinero y, aunque decidiera vender el rancho, lo recaudado apenas cubriría un tercio de lo necesario. Desesperada, Natalia empezó a buscar todas las soluciones posibles. Pensó en pedir un préstamo, pero sabía que los intereses serían altos y la deuda, un peso enorme. También pensó en pedir ayuda a amigos y conocidos, pero su orgullo le impedía exponer su situación financiera. La presión para salvar la vida de su abuela era inmensa, y la joven se sentía cada vez más desamparada. En ese momento de desesperación, Natalia consideró contactar a Francisco, pero dudó, ya que no quería imponerle sus problemas personales, especialmente sabiendo que él estaba ocupado con sus propios retos. Se encontraba en un dilema, dividida entre la urgente necesidad de salvar a su abuela y la reticencia a buscar ayuda externa, temiendo comprometer la independencia que siempre había valorado. Natalia se dio cuenta de que necesitaba encontrar un trabajo, y rápido, pues la enfermedad de Rosalía seguía avanzando. Lamentablemente, todos los intentos de Natalia por encontrar un empleo rápido fracasaron. La joven comenzó a sentirse sin esperanza, pero entonces la ayuda llegó de donde menos lo esperaba. Aún intentando mantener en secreto su prosperidad financiera, Francisco decidió encontrar una manera de ayudar a su amiga. El empresario planeaba pagar la mitad del costo de la cirugía, pero la joven insistió en que necesitaba pagar la otra mitad por sí misma, lo que hizo que Francisco la respetara aún más. Fue entonces cuando al joven se le ocurrió una idea interesante. Aunque el abuelo de Francisco había salido del hospital, todavía estaba en coma y necesitaba atención médica continua. Por alguna razón inexplicable, encontrar un cuidador para Raúl se volvió extremadamente difícil. O la madrastra de Francisco era muy exigente con los candidatos, o no estaban contentos con el pago, pero el hecho era que no había nadie para cuidar de Raúl Méndez. Claro, Francisco no le contó a Natalia que su abuelo era un millonario. Para alegría del chavo, Natalia aceptó con gusto convertirse en la cuidadora de su abuelo. Sin embargo, Amanda Méndez, una vez más, se mostró insatisfecha con la nueva empleada. ¿Dónde la encontraste? Siquiera sabe cómo poner inyecciones, dijo la mujer, de manera cáustica. Pero no había manera de cambiar la decisión de Francisco. El joven nunca se llevó bien con su madrastra, así que no le importaba mucho su opinión, creyendo firmemente que estaba equivocada sobre Natalia. Francisco confiaba en que Natalia era la persona indicada para cuidar de su abuelo. Natalia encontró su primer día de trabajo bastante tranquilo y no tuvo problema en cuidar del anciano en coma. Sus responsabilidades incluían monitorear la condición del paciente, cambiar su ropa de cama y prevenir úlceras por presión. Mientras tanto, no podía dejar de sentir la hostilidad que emanaba de Amanda Méndez, la nuera del anciano. ¿Por qué me ve como una enemiga?
Yo no hice nada malo, ¿verdad?, pensaba Natalia para sí misma. Los días siguientes en la vida de la joven estuvieron llenos de trabajo duro y responsabilidades. Durante el día, Natalia cuidaba de Raúl Méndez y, por la noche, corría al hospital para visitar a su abuela. Para acelerar el proceso del tratamiento, Natalia aceptó la ayuda de Francisco para hacer el primer pago de la cirugía. Mientras tanto, Raúl Méndez seguía en coma, y nadie podía decir exactamente cuándo o si saldría de él. A pesar de ser un alpinista experimentado, corría el rumor de que había cometido un error que lo hizo caer desde una altura de unos 30 metros. El hecho de que hubiera sobrevivido fue considerado un verdadero milagro. Sin embargo, como reveló el líder de la investigación, su caída fue causada por una cuerda desgarrada, que parecía haber sido cortada por una roca afilada. Aún así, la investigación no encontró evidencia de actividad criminal, y se concluyó que la caída de Raúl fue un accidente. Cuidando del anciano enfermo, Natalia siempre realizaba todas sus funciones de la mejor manera posible, sin descuidar nada. A diferencia de la mayoría de los cuidadores, la joven no se sentía incómoda con el hombre mayor y siempre platicaba con él mientras cambiaba la ropa de cama o revisaba su presión arterial. Natalia le contaba a Raúl Méndez sobre ella misma, su abuela y su infancia en el rancho. Claro, nadie creía que todo ese diálogo tuviera algún resultado. Nadie, excepto Natalia y Francisco, veía a Raúl Méndez como una persona, creyendo que permanecería en coma por el resto de sus días. Esto continuó por alrededor de un mes, hasta que la cuidadora comenzó a notar algo extraño. Eran principalmente pequeños cambios en la posición del cuerpo de Raúl Méndez. Por alguna razón inexplicable, la cobija que Natalia usaba para cubrir al anciano a menudo terminaba en el suelo. Además, el cuerpo del empresario mayor cambiaba de posición, como si alguien lo estuviera moviendo mientras Natalia no estaba. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué la cobija está en el suelo? No es como si el viento pudiera haberla tirado, pensaba Natalia. Como cualquier cuidadora atenta, la joven notaba todos estos cambios. Los sutiles cambios en el cuerpo de Raúl Méndez eran intrigantes, aunque el anciano parecía seguir en coma. Esto sorprendió mucho a Natalia. En cierto momento, incluso comenzó a pensar que tal vez él no estuviera realmente en coma. ¿Y si solo está fingiendo? Pero, ¿por qué haría algo así?, se preguntaba Natalia. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que Raúl Méndez estaba engañando a todos, incluso a ella. Un día, Natalia reunió valor y se acercó al hombre acostado, diciendo: «Señor Méndez, señor, sé que puede escucharme. Me parece que recuperó la conciencia hace tiempo, pero por alguna razón sigue fingiendo estar en coma. Si tiene un secreto o necesita algún tipo de ayuda, sepa que puede confiar en mí». Después de terminar su monólogo, Natalia observó cuidadosamente el rostro del anciano y, para su gran decepción, parecía que no la había escuchado. Pero, cuando estaba a punto de salir del cuarto, escuchó una voz baja detrás de ella: «Espere, no se vaya. Necesito contarle algo. La verdad es que he estado fingiendo durante aproximadamente un mes, pero no tengo otra opción. Estoy en peligro, al igual que mi familia». Natalia se giró y miró al anciano con sorpresa, incluso dudando si el viejo había perdido la razón. Pero Raúl Méndez no estaba paranoico y todo lo que le contó a Natalia poco después sonaba tanto plausible como impactante. Claro, la joven se sintió algo ofendida por el hecho de que Francisco le había mentido y fingido ser pobre, pero al comprender los verdaderos motivos detrás de su mentira, decidió no darle mucha importancia. Según Raúl Méndez, el accidente en la montaña no fue un accidente. Alguien cortó su cuerda y, 3 meses antes, su único hijo, Andrew, había muerto en un accidente de coche que parecía bastante ridículo y muy sospechoso. ¿Pero quién querría matarlo?, preguntó Natalia. Tengo mis sospechas, pero necesito pruebas. Escribí un testamento hace mucho tiempo y, en caso de mi muerte, Francisco heredaría todos mis bienes. Piénselo. ¿Quién perdería más en ese caso? Así es, Amanda Méndez, mi nuera y madrastra de Francisco, explicó el anciano. Fue entonces cuando Natalia se dio cuenta de en qué terrible familia se había involucrado. Durante todo ese tiempo, Francisco casi nunca estaba en casa, ya que estaba desesperadamente intentando levantar la empresa después de que su madrastra casi la arruinara. A petición de Raúl Méndez, Natalia mantuvo en secreto el cambio en su condición de todos. Durante el día, cuando estaban solos, la joven cuidadora y el anciano hablaban de todo un poco. Y,
Al llegar la noche, el paciente seguía fingiendo estar en coma. La mayoría de la familia de Raúl estaba segura de que él llevaría esa existencia miserable hasta el final de sus días. Un día, al llegar más temprano a la casa de los Méndez, Natalia escuchó voces provenientes del cuarto del anciano con la puerta entreabierta. Una de las voces era de Amanda Méndez y la otra de un hombre desconocido para Natalia. «Tienes que tener paciencia, él morirá pronto y entonces me ocuparé de mi hijastro y finalmente tendremos nuestro final feliz», decía la mujer. «Llevas diciendo eso mucho tiempo. El viejo ha estado en coma durante 3 meses, ¿qué estás esperando?», cuestionaba el hombre. Fue entonces cuando Natalia se dio cuenta de que Raúl Méndez tenía toda la razón y que su vida y la de su familia estaban realmente en peligro. Cuando la joven entró al cuarto, Amanda y su amigo de inmediato dejaron de hablar y fingieron estar acomodando la cobija sobre los pies del anciano. Natalia lo saludó como si nada estuviera mal y comenzó su trabajo. Ahora sabía que el empresario mayor necesitaba vigilancia día y noche. Pero lo primero que Natalia hizo fue llamar a Francisco, que estaba de viaje de negocios, y contarle lo que había escuchado. «Creo que deberías llamar a la policía antes de que las cosas se salgan de control», sugirió Natalia. Claro que tenía razón, especialmente porque el hombre que entró con Amanda era muy probablemente su amante. Desafortunadamente, la policía no tenía suficientes pruebas para abrir un caso. Después de todo, sin evidencia, Amanda Méndez parecía una viuda inconsolable que cuidaba de su hijo adoptivo y de su suegro en coma. Francisco pensó mucho en qué podía hacer. Sin embargo, fue su abuelo quien tuvo una idea brillante. Raúl Méndez le pidió a su nieto que le trajera una grabadora de voz para poder grabar a Amanda conversando con su amante la próxima vez que lo visitaran. Tuvieron que esperar 3 días para que esto sucediera. Pero, cuando Amanda finalmente apareció, la grabación que Raúl Méndez logró hacer contenía todas las pruebas que la policía necesitaba. Sin saberlo, Amanda se incriminó a sí misma y a su amante. Resultó que la maliciosa pareja había planeado el accidente para el hijo de Raúl y luego intentó matar al propio Raúl también. Gracias a la grabación del anciano, la pareja fue detenida al día siguiente. Raúl Méndez finalmente pudo dejar de fingir estar en coma y volver a su vida normal. Naturalmente, Amanda se sorprendió mucho al ver a su suegro vivo y bien. Raúl estaba extremadamente agradecido con Natalia por su participación en el caso y por haber restaurado su fe en la gente. Al mismo tiempo, sabiendo de los problemas de la abuela de Natalia, siempre preguntaba por su salud. Como la joven siempre llevaba fotos de su abuela en la cartera, decidió mostrárselas a Raúl Méndez. Eran fotos de la joven Rosalía García, una belleza delgada que estaba aprendiendo a manejar el rancho. Al tomar una de las fotografías en sus manos, Raúl Méndez la examinó más de cerca, luego se estremeció y cambió su expresión. «¿Qué pasó?» «¿Estás bien?», exclamó Francisco, al ver las lágrimas comenzar a correr por el rostro de Raúl. «Dios mío, es mi Rosalía». «Fue hace tanto tiempo, 40 o 45 años», susurró el anciano, incapaz de dejar de llorar. Todo se aclaró un poco más tarde, cuando Raúl Méndez se calmó y contó una historia de su pasado. Resulta que Raúl Méndez y Rosalía García se conocieron en su juventud y hasta tuvieron una relación. Pero, con la ayuda de los padres del futuro millonario, se separaron y nunca más se vieron. Sin embargo, el descubrimiento más importante todavía estaba por venir para Raúl. Una semana después, cuando Rosalía había completado su tratamiento posoperatorio, Raúl fue a visitarla. Al ver al hombre que un día amó, la anciana no pudo contener las lágrimas. En ese momento, Francisco y Natalia salieron silenciosamente del cuarto. Raúl y Rosalía conversaron por alrededor de 1 hora y media, tras lo cual llamaron a sus nietos de vuelta al cuarto y les revelaron a los jóvenes que en realidad eran hermanos. Resultó que Raúl era el padre del hijo de Rosalía, pero lamentablemente el anciano nunca había sabido de su existencia. La revelación fue un shock tanto para Francisco como para Natalia, quienes habían empezado a desarrollar sentimientos el uno por el otro. La realidad de que eran hermanos cambió por completo la dinámica de su relación. Ambos sintieron una mezcla de emociones, alivio por finalmente conocer la verdad, pero también cierta tristeza por lo que pudo haber sido. Todo este tiempo, Rosalía había guardado cuidadosamente ese secreto. Mirándose el uno al otro, Natalia y Francisco no pudieron contener las lágrimas ante tal giro inesperado del destino, descubriendo que eran hermanos. Por otro lado, no había nada de que avergonzarse, ya que los lazos familiares siempre son más fuertes que cualquier tipo de amistad. A partir de entonces,
comenzaron a construir una nueva relación, basada en el lazo fraterno. Se apoyaron aún más el uno al otro, compartiendo secretos y recuerdos, y consolándose frente a los desafíos. El descubrimiento de su parentesco los unió de una manera diferente, pero igualmente significativa, fortaleciendo el vínculo entre ellos. Más tarde, Raúl y Rosalía decidieron vivir juntos, y sus nietos aceptaron la nueva realidad y decidieron no culpar a nadie por ello. Rumores sobre esta increíble historia circularon por el pueblo durante mucho tiempo, demostrando una vez más que la vida puede ser muy impredecible. La comunidad local quedó fascinada con la historia de amor de Raúl y Rosalía, que finalmente tuvo un final feliz después de años de separación y secretos. En cuanto a Natalia y Francisco, se convirtieron en figuras conocidas en el pueblo, admirados por su fortaleza y capacidad de adaptarse a las circunstancias de la vida. Asumieron la responsabilidad de cuidar a sus abuelos y del rancho, uniendo fuerzas para continuar el legado de sus familias. El rancho, bajo su gestión conjunta, prosperó y se convirtió en un símbolo de unión y resiliencia familiar.